Dios bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema de los martes, que estamos hablando acerca de la sabiduría, pero vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus bendiciones, por la vida, por la salud que nos concedes hasta el día de hoy, Padre. Te pido que estés trabajando en nuestros corazones, Padre, que cada día apreciemos más la sabiduría que viene de ti, Padre. Te pido que nos ayudes a tomar tu palabra, tus consejos y ponerlos por obra. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, que tú estés con mis hermanos, guardes su salud, Padre, y que nos ayudes, Padre, a serte fiel aún en estos momentos de crisis, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado a nuestro tema el día de hoy, estamos hablando de la sabiduría, el sabio se somete a las autoridades. Y esto es algo que todos podemos notar, más en estos momentos en que hemos recibido algunas indicaciones precisas de guardar la limpieza adecuada, la distancia adecuada y el guardarnos en nuestros hogares y salir solamente lo esencial. Esos son los consejos que se nos han dado, y algunas personas han tirado estos consejos y no los tienen por ciertos. Y entonces aquellas personas normalmente experimentan la calamidad causa de la desobediencia. Algunos cristianos dicen que no hay que respetar esas órdenes. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos protege y tenemos que seguir haciendo nuestra vida normal. Al fin y al cabo, Dios nos protege y no importa lo que digan las autoridades. Esta es una actitud necia que a veces tomamos, porque las escrituras son muy claras en cuanto a las autoridades, tanto las autoridades divinas como la autoridad civil. Vamos a ir introduciéndonos en el tema, repasando algunos conceptos que ya hemos visto. El sabio teme a Dios. Proverbios 9:10, si usted me acompaña, dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si nosotros queremos ser creyentes inteligentes, que saben elegir lo adecuado, debemos conocer más a Dios. Por eso es necesario que dediquemos tiempo al estudio a toda conciencia de la palabra de Dios. Indagar, conocer a Dios. Muchos de los errores de interpretación se deben porque no conocen a Dios. Así que la doctrina que habla acerca de Dios, la teología propia, es algo de suma importancia para el creyente. El creyente debe conocer a Dios para que entonces conozca lo que es el temor a Dios. Y de esa forma nosotros estamos adquiriendo inteligencia, estamos siendo personas sabias. Proverbios 15:16 dice de la siguiente manera. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y esto es muy claro. Muchas veces vemos a aquellos que amontonan riquezas por medio de ganancias deshonestas, y a veces anhelamos en nuestro corazón tener lo que ellos tienen. Pero esto no es muy sabio. ¿Por qué? Porque podrán almacenar riquezas en esta tierra y aún morir en medio de las riquezas, pero quedar mal con Dios, y entonces el sufrimiento será mayor en ese tiempo por no haber obedecido a Dios. Pero nosotros, los que hemos creído, aquellos que buscamos a Dios, Dios en ocasiones bendice en gran manera a los hermanos. Por eso no quiere decir que sean más espirituales. Pero si Dios desea, si Dios da bendición material a los hermanos, qué bueno. Pero si no tenemos esa bendición material, si Dios nos da lo básico para vivir, entonces debemos entender que también en eso se honra a Dios. A veces nosotros nos desvivimos por obtener lo material y tenemos que a veces deshonrar a Dios haciendo cosas que a Él no le parecen con tal de obtener ese dinero o esa posición. A veces hacemos a un lado las reuniones con tal de dedicarle más tiempo al trabajo, pudiendo apartar ese tiempo para Dios. A veces hacemos negocios turbios con tal de obtener un poco más y dejamos mal a Dios. Estos tesoros son no se pueden disfrutar, no puede disfrutar el creyente, sino que dice la Biblia, hay turbación.
Simplemente cuando el Espíritu Santo nos hace ver lo que hemos hecho, notar nuestro pecado, ya ahí empezamos la turbación. Pero en ocasiones también aquella persona que hace lo incorrecto sufre las consecuencias aquí en la tierra y algunas veces tienen que pagar por los delitos que han cometido. Mejor es lo poco con el temor a Jehová. En cambio, si usted se conduce en el temor a Jehová, entonces lo poco que pueda tener o lo mucho que pueda tener, realmente lo podrá disfrutar porque tendrá la conciencia tranquila, porque estará bien con Dios y porque el Espíritu Santo le ayudará a disfrutar aquellas bendiciones. Muchas veces las bendiciones las convertimos en maldiciones cuando no estamos en el temor de Jehová. Así que el sabio teme a Jehová, hace lo que conviene, desecha lo malo, busca honrar a su Señor, y si el Señor lo bendice con cosas materiales, lo podrá disfrutar. Pero si es necio y no escucha a Dios y no busca agradarle, sino busca las riquezas, entonces cosechará amargura y turbación. Proverbios 28:13 podemos leer de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Nosotros tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. No nos confesamos unos a otros. Tampoco tenemos un confesionario como algunas religiones tienen, porque entendemos que Dios desea que nos confesemos con Él. A pesar de que ya somos salvos, en ocasiones caemos en pecado. Y cuando nosotros caemos en pecado, entonces debemos dirigirnos a Dios y confesar este pecado. Porque si guardamos nuestro pecado no prosperaremos. Eso no quiere decir en el ámbito de las riquezas. No nos irá bien en todos los ámbitos. Y principalmente en nuestra relación con Dios. No podremos prosperar en la vida espiritual. Es necesario que confesemos esos pecados, y no solamente que los confesemos, sino que el texto es muy claro, dice: y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Muchas veces pensamos que simplemente por decirle a Dios: perdóname, ya lo hice, no pasará nada. Pero la Biblia es muy clara, debemos pedir perdón, y un perdón auténtico nos llevará a apartarnos del mal. De otra forma no nos apartaremos del mal, de otra forma seguiremos en nuestro delito. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, porque el hombre que no teme a Dios entonces comete pecado. Hermanos, muchas veces nosotros pecamos por no conocer el temor a Dios. Muchas veces pecamos por no ser sabios, por no darle lugar a Dios. El que endurece su corazón caerá en el mal. No podemos, porque desgraciadamente muchos cristianos tienen un corazón endurecido, pero no debemos endurecer nuestro corazón. Hermano, es cosa que usted sea sabio y se dé cuenta qué tan receptivo es usted a la palabra de Dios. He sorprendido a muchos creyentes que al escuchar el mensaje cuchichean con su compañero, no sabe lo que está diciendo. Eso que dice no aplica porque estamos en otros tiempos. Y buscan de una forma u otra justificar sus actos. La Biblia dice muy claramente que el que tal hace no prosperará. No debemos tener un corazón duro. A veces recibimos el mensaje y decimos: me lo está diciendo a mí, y me lo dice porque tiene algo contra mí. Cuando a veces el predicador ni siquiera conoce lo que usted está pasando. No endurezcamos nuestro corazón. Si escuchamos algo, debemos preguntarnos: ¿estoy yo cometiendo este pecado? ¿Necesito alejarme yo de esta situación? ¿Necesito hacer esto bueno? Bueno, debemos analizarnos y ser sinceros. Al fin y al cabo, los únicos que salimos beneficiados somos aquellos que decidimos darle lugar a la sabiduría y apartarnos del pecado. Proverbios 19:16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Las consecuencias son trágicas para aquel que menosprecia el conocimiento de Dios. En cambio, si usted
aprecia la autoridad de Dios y es sabio, entonces será obediente a Dios. De otra forma, no podrá disfrutar de la bendición de la vida eterna si usted no es sabio y no ha creído en el Hijo. Pero si es salvo y usted sigue en su necedad, entonces no podrá disfrutar la plenitud del Espíritu Santo. Será aquellas personas que por un momento se encienden, por un momento están gozosos, pero de pronto, ¡pum!, caen. No tienen estabilidad. ¿Por qué? Porque sus vidas están fundamentadas en las emociones, en aquellos dulces espirituales. En cambio, si usted está fundamentado en Dios, entonces encontrará plenitud en la vida. Si usted está fundamentado en la obediencia a Dios, si usted busca obedecer a Dios y esa es su meta cada día, entonces disfrutará también de larga vida. De otra forma, no es posible. El sabio respeta la autoridad civil y eso es algo muy importante. A veces creemos que solamente debemos rendir obediencia a Dios. Ya las autoridades puestas en la iglesia o las autoridades puestas, las autoridades civiles, esas no son tan interesantes. Nosotros debemos obedecer a Dios sobre todas las cosas, pero un mandato de Dios es que obedezcamos a nuestras autoridades y de esa forma también le estamos honrando. Si nosotros leemos ahí en Proverbios, capítulo 24, verso 21 y 22, podemos leer lo siguiente. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Tenemos que recordar que para este momento la autoridad civil es el rey. Y dice, debes temer a dos personas. Uno, a Jehová. Pero el temor que le tenemos a Jehová es un temor especial, porque ya hemos mencionado, Él es un rey justo. Entonces sabemos que impartirá justicia y si nosotros no vivimos en la justicia, entonces tendremos que sufrir el castigo. Teme a Jehová, hijo mío, dice, y al rey. Ahora, la obediencia al rey, debemos que aprender a respetar las autoridades y las leyes establecidas. De otra forma, entonces, temeremos a las consecuencias. No te entremetas con los veleidosos. ¿Qué es eso de veleidosos? Bueno, si usted busca en el diccionario, es alguien poco constante, que no es constante en sus ideas ni en sus actos. Es como aquel que es arrastrado por cualquier viento de doctrina, aquel de doble ánimo que de repente está contigo, pero apenas te das cuenta y ya te dio la espalda. Dice la Biblia, no te entremetas con los veleidosos. ¿Por qué? Porque si yo hago algún arreglo, algún compromiso con alguien inconstante, con alguien que no puede mantener un compromiso, entonces me dejará mal. Puede usted estarse esforzando, por ejemplo, eso nos pasa a veces cuando damos el discipulado, tenemos a una persona que aparentemente está muy animada y empiezas el discipulado, pero de repente dice, hoy no puedo porque voy a salir. Bueno, está bien, la primera vez dices, está bien, vamos a dejarlo para la próxima semana. Pero la próxima semana tampoco puede porque tiene otro compromiso. Pero la otra sí viene. 1 o 2 semanas y otra vez hace lo mismo. Y uno tiene que hablar y decir, ¿qué pasa contigo? Veo que de repente estás muy emocionado y de repente me dejas mal. Y entonces esa persona suele decir, sí, pero es que estoy muy ocupado, mejor lo dejamos para otra ocasión. Nos dejan tirados con el compromiso. Cuando hacemos negocios, yo mucho tiempo estuve metido en lo que es ventas. Y a veces alguien dice, sí voy a comprar el producto, te veo tal día, tal hora y vamos a hacer trato. Y uno va emocionado, confiado en que tiene el cliente, pero luego llegas y dice, lo he pensado bien y mejor no. ¿Y cómo se siente usted si ha experimentado esto? Aquellos veleidosos son personas que son inconstantes. En una iglesia no podríamos darle un puesto de autoridad o algún quehacer a alguien que es así. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento te deja tirado el trabajo. Entonces la Biblia dice, teme a Jehová, teme al rey y no hagas negocios o no te asocies con personas inestables, porque su quebrantamiento vendrá de repente.
y el quebrantamiento de ambos. ¿Quién lo comprende? Bueno, si nosotros estamos asociados con ese tipo de personas, también a nosotros nos alcanzará el castigo. ¿Por qué? Porque estamos asociados. Cuando Él pague las consecuencias de su inconsistencia, también nosotros nos veremos envueltos en esas consecuencias. Así que si queremos ser sabios, debemos ser de un ánimo, debemos ser personas de compromiso y debemos entonces respetar a Dios y obedecer a Dios. Y como somos personas estables y de compromisos, también respetaremos a nuestras autoridades civiles, porque eso es lo que nos conviene. Si nosotros obedecemos, viviremos reposadamente. Si nosotros obedecemos a nuestras autoridades, entonces nos darán ciertas ventajas. Pero ¿qué pasa con aquellos que se oponen, con aquellos que están en contra de las autoridades que al fin y al cabo, dice Romanos 13:1, que fueron puestas por Dios? ¿Qué pasa con aquellos que se oponen cuando necesitan cierto apoyo, cierta ayuda? ¿No la encontrarán? Necesitamos ser obedientes. Por ejemplo, se pidió a las iglesias que cierren sus puertas por cuestión de la pandemia. Algunos no hicieron caso y al menos en nuestra ciudad empezaron a clausurar templos, consecuencia de la desobediencia. Las autoridades son puestas por Dios, dice Romanos 13:1 y 5, y nosotros debemos someternos a ella porque esa es la orden que Dios nos ha dado. Mateo 22:21 dice que debemos dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto quiere decir que la Biblia está en armonía con las autoridades. Debemos aprender a respetar. Si nosotros respetamos a la autoridad que vemos, que está entre nosotros, también podremos respetar a Dios. ¿En qué momento tendríamos que presentar oposición a las autoridades? Cuando las autoridades toman decisiones en contra de la voluntad de Dios. Algunos decían, están prohibiendo abrir los templos. Esto es obra del anticristo. Hermanos, esto es por una situación especial de cuestión de salud, no por obra del anticristo. Cuando las autoridades digan, se prohíbe toda forma de culto, se prohíbe que se alabe a Dios, se prohíbe aún en las redes sociales la predicación y el que esté predicando lo vamos a encarcelar, entonces ya estamos hablando de que se oponen a la voluntad de Dios, que están en contra de Dios. Pero nuestras autoridades no han indicado eso. Nuestras autoridades han sido claras. Por cuestión de salud, no se permiten las reuniones masivas. Eviten las congregaciones. Todos hemos tenido la facilidad de las redes sociales y a nadie se le ha prohibido predicar en las redes sociales. Así que, hermanos, seamos sabios. No nos dejemos llevar por aquellos comentarios de personas inconstantes, de personas que no han dedicado su tiempo a estudiar la palabra de Dios, que no tienen idea de lo que dice la palabra de Dios. Seamos sabios. Por último, los sabios respetan la autoridad de sus padres. Yo sé que ya muchos de nosotros somos padres, pero dice las Escrituras en Proverbios 1, 8 y 9, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Nosotros tenemos que aprender a respetar a nuestros padres. Cuando fuimos niños, tenemos nuestra oportunidad de ser obedientes a nuestros padres y ahora que somos grandes y que tenemos hijos, bueno, ahí vamos a cosechar lo que sembramos cuando éramos niños. Pero debemos instruir a nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios, enseñarles la sabiduría, decir, sé sabio, sujétate a tus autoridades. Y entre las autoridades puestas por Dios están tus padres. Sé sabio porque también es un mandamiento con promesa. Si nosotros honramos a nuestros padres, tendremos largura de vida. Tenemos que influir en nuestros hijos, instruirlos para que ellos aprendan a respetar las autoridades. Proverbios 10:1 dice lo siguiente. Los proverbios de Salomón dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Nosotros podemos ser de felicidad, de gozo a nuestros padres, como también podemos producir tristeza. Ahora que somos padres, sabemos que los hijos desobedientes nos mantienen tristes. Pero cuando el hijo es obediente, cuando el hijo se esfuerza
para hacer lo correcto, entonces nos gozamos. Aun cuando estamos grandes, cuando éramos jóvenes y que vivíamos o queríamos vivir nuestra vida, a veces nuestros padres estaban orgullosos porque éramos personas de provecho, pero cuando hacíamos lo malo, nuestros padres se entristecían. Aún ahora que estamos casados, nuestros padres siempre serán nuestros padres. Y saben cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal y se entristecen. Y nosotros debemos evitar ser tristeza para nuestros padres. Debemos buscar hacer el bien. Proverbios 16:6 dice a continuación: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nosotros debemos apartarnos del mal. Debemos apartarnos de todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Debemos ser sabios, no necios. Y lo que hemos estado estudiando hasta ahora es acerca de la sabiduría, la importancia de la sabiduría, aquellos beneficios de la sabiduría. Y hoy aterrizamos nuestros estudios pensando o señalando que un hombre sabio o una mujer sabia debe respetar a Dios en primer lugar, debe buscar honrar a Dios con sus vidas, debe despojarse del pecado y hacerlo recto, porque ama, respeta a Dios. Debe respetar a las autoridades porque son puestas por Dios y porque Dios ordena que nosotros nos sometamos a nuestras autoridades. El hombre sabio obedece a sus autoridades porque le conviene estar en buena posición ante ellos. Su obediencia no contradice a la voluntad de Dios. Y este hombre sabio sabrá distinguir cuando las autoridades están en contra de la voluntad de Dios y entonces decidirá obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras que sus indicaciones no contradigan a Dios, no vayan en contra de la voluntad de Dios, entonces se someterá a las autoridades. Un hombre sabio obedece a sus padres. Un hombre sabio procura no dar tristeza a sus padres. Procura andar por el buen camino para que sus padres sean hombres felices, para que sus padres estén orgullosos de ellos. Así que, hermanos, tenemos que buscar obedecer a estas tres autoridades y así mostrar la sabiduría. No seamos necios. A veces escuchamos consejos de otros que dicen ser buenos cristianos, pero sus consejos se oponen a la voluntad de Dios. Veamos qué dice la Biblia. Busquemos siempre ese consejo de la palabra de Dios, porque de ella tomamos la verdadera sabiduría. De ella emana la sabiduría divina. Y además, al que intentamos agradar sobre todas las cosas es a Dios. Y su consejo está en su Santa Biblia. Si nosotros somos sabios, tomaremos ese consejo. Seremos prudentes. Viviremos conforme a su voluntad. Pero si somos necios, no podremos huir de las consecuencias. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Te pido por cada uno de mis hermanos que tú nos dotes de la sabiduría para poder distinguir cuando nuestras autoridades nos piden algo que va en contra de tu voluntad. Padre, que nos des esa constancia de tomar compromisos, sobre todo compromisos contigo, compromisos de estudiar tu palabra, compromisos de congregarnos en el tiempo indicado. Padre, compromisos de ser fieles en nuestras ofrendas y diezmos. Compromisos, Padre, de ser obedientes, de apartarnos del pecado, de buscar la santidad. Padre, que seamos hombres y mujeres comprometidos contigo sobre todas las cosas. Pero también hombres y mujeres reconocidos por la obediencia a sus autoridades, por ser hombres de bien, por ser personas que viven de acuerdo a sus leyes, Padre. Y así te estamos honrando porque debemos provocar que la gente hable bien de los cristianos, que vean que somos ciudadanos ejemplares, Padre, que somos personas diferentes y no necios que buscan los alborotos, los pleitos, las discusiones, Padre. Ayúdanos también a honrar a nuestros padres, que seamos prudentes y sabios y vivir una vida que honre y glorifique en primer lugar a ti, pero también que dé honra a nuestros padres. Ayúdanos a ser diferentes, a cada día
tomar de esa sabiduría de la palabra de Dios y ponerla por obra. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Nos estamos viendo próximo martes.